Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a hablar sobre los términos flexibles dentro de la plataforma de KuCoin. Los vamos a ver por completo, vamos a ver las rentabilidades que nos ofrece, para qué proyectos y para qué criptomonedas ofrece estas rentabilidades y si nos merece la pena. Os voy a dar finalmente una valoración con mi opinión sobre lo que pienso que son estos productos en esta plataforma. Antes de comenzar te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta y apoyes este contenido si te está gustando y que siga haciendo más contenido dentro de KuCoin. También recuerdo que puedes poner en los comentarios dudas que tengas sobre este contenido para que las resolvamos todos juntos. Finalmente, antes de comenzar te voy a dejar un vídeo tutorial aquí arriba en las tarjetas en el que enseñé a utilizar la plataforma de KuCoin dentro del dispositivo de tu computadora, ordenador, PC o laptop, como queráis llamarlo, y de esta manera te sientas muy familiarizado con el tutorial que vamos a ver a continuación. Dicho esto, no te entretengo más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y vamos directamente al ordenador porque vamos a ver el producto en detalle. Como estáis viendo en mi pantalla, estamos dentro de la plataforma de KuCoin y básicamente lo que necesitamos para este tutorial es tener aquí una calculadora abierta donde vamos a hacer unos cálculos muy simples y la plataforma de KuCoin. Básicamente te registras y te creas una cuenta ipso facto y ya de paso te suscribes inmediatamente. Lo que vamos a hacer ahora es, en la parte de finanzas, irnos a la parte de Pool X, ¿vale? Gana en Pool X. Que aquí nos aparezca en alemán, este es un error de la plataforma evidentemente, yo lo tengo en español, pero vamos a darle a Gana en Pool X. Ahora entraremos en la sección Earn, que básicamente se parece mucho a la de Binance, pero aquí le llaman Pool X, donde encontraremos productos de inversión que ofrece la plataforma de KuCoin. En este caso encontraremos primero los últimos productos que se han incorporado a la plataforma, que se llaman Latest, luego encontraremos los populares, donde veremos los términos flexibles, el staking y las promociones. Esto, pues bueno, aquí podemos ver los idiomas que está disponible, evidentemente está en inglés y en chino, de momento lo vamos a ver en inglés, aunque yo os voy a estar traduciendo cómo funciona y os voy a estar traduciendo todo paso a paso. En este caso, como hemos visto, vemos primero una sección donde vemos los productos más nuevos y luego veremos las tres secciones que son términos flexibles, staking y promociones. La parte de staking y la parte de promociones la vamos a ver en futuros tutoriales, así que no dudes en suscribirte inmediatamente al canal porque vamos a verlo todo muy en detalle. Vamos directamente a la parte de términos flexibles. Aquí dentro de Flexible Terms encontramos los dos que son más destacados, pero nosotros vamos a darle a More, ¿vale? Aquí en la parte de More lo veremos más en detalle. Se nos abre esta nueva pestañita de Pool X y entramos en la parte de Earn. Aquí tenemos las tres pestañitas con Flexible Terms, Staking y Promotions. Y aquí vemos los productos de Flexible Terms. En este caso, por ejemplo, vemos Hydra con un 68%, lo cual me parece brutal. Un 68% de rentabilidad anual. Aquí te dice la rentabilidad estimada en los últimos 7 días, ya que el 68% al final es un valor estimado también. Es un valor que está hecho con la media de las rentabilidades pasadas, ¿vale? Y esta es la rentabilidad que ha estado dando en los últimos 7 días de media. Aquí te dice el Daily Profit, si nosotros ponemos 10.000 de dólares en tokens. Y básicamente, bueno, pues aquí tú puedes darle a Transfer y entras en el producto sin ningún problema. Encontramos también ofertas para otras criptomonedas como puede ser DFI, Atom, Polkadot, Algorand, en fin, encontramos un mogollón para TRX, etcétera. Si nosotros nos vamos a la página 2, pues encontraremos otras criptomonedas. Si tú quieres entrar en cualquier producto, le dices Transfer, ¿vale? Y aquí dices KuCoin Main Account al Pool X Account. Es decir, nosotros tenemos que tener la criptomoneda en el Main Account para que nosotros luego podamos meterla en los términos flexibles. Lo que voy a hacer directamente es convertir mis KCS, por ejemplo, alguna criptomoneda en cuestión, por ejemplo, voy a meterlo en Hydra y cuando lo haya convertido en Hydra voy a transferirlo a la cuenta principal y desde allí lo voy a meter en el Pool X. Para eso es muy simple, abrimos una pestaña nueva, vamos a poner KuCoin directamente, tengo mi dinero en el Trading Account, vamos a darle a Trade y aquí donde pone BTC USDT voy a poner la palabra Hydra, ¿vale? Voy a poner Hydra tal cual y solo encontramos Hydra USDT, es decir, que podremos comprar Hydra con USDT. Vamos a ver si encontramos otro producto, vamos a ver si por ejemplo encontramos KCS con el Ethereum, con el Bitcoin. Bueno, pues vamos a convertir el KCS a USDT y luego el USDT lo vamos a convertir directamente a Hydra rápidamente. Nos vamos a la parte de abajo, metemos nuestro código para poder hacer trading. Aquí voy a elegir una orden market, ¿vale? Porque quiero que sea una orden instantánea, una orden rápida. Es una orden de venta porque nosotros estamos vendiendo KCS a USDT. Y voy a poner aquí
pues voy a poner, por ejemplo, 1,2 KCS, ¿vale? Vamos a vender. Aquí vamos a darle a Sell KCS. Y dice, has puesto la orden satisfactoriamente, ya hemos hecho la venta. Y ahora vamos a convertir el USDT a Hydra. Vamos a irnos a la parte de Hydra. Y vamos a convertirlo directamente. Así de fácil y así de simple. Vamos a darle Order Market. Vamos a poner que queremos comprar pues todo el USDT que tenemos. Vamos a actualizar la página. Y ponemos el 100% de los USDT, que son $16. Vamos a darle a Buy Hydra. Y habremos comprado $16 de Hydra, que tiene un valor de $22. O sea, no habremos llegado ni a tener un Hydra. Vámonos ahora a la parte del pool, ¿vale? Vamos a actualizarlo también para que tenga en cuenta el Hydra que acabamos de comprar. Y le podemos decir transfer ahora mismo, KuCoin main account a PoolX account. No está en el main account, sino que está en el trading account. Vamos a poner el máximo de Hydra que queremos transferir al pool account. Y ya lo hemos transferido, ¿vale? Ahora mismo, simplemente por tener Hydra en el pool account, ya estaríamos generando un 68% de rentabilidad anualizada, o lo que viene siendo un 71,69 estimada en los últimos 7 días, ¿vale? Si nosotros ahora nos vamos, por ejemplo, a la plataforma de KuCoin, nos vamos a nuestra cartera, a Sets, y vemos pues Estimated Value, aquí vemos el valor estimado de la parte de Pool X, veremos que el 100% son Hydra. Evidentemente aquí en Today Earnings, que básicamente significa ganancias diarias, no tenemos nada porque lo acabamos de meter. En Total Earnings nos aparecería la ganancia total a lo largo del tiempo, y este es el lockup, lo que nosotros tenemos básicamente en términos fijos, lo que sería el staking. En NFT tampoco tenemos nada, lo veremos en futuros tutoriales, pero lo importante es que nosotros aquí podemos ver los productos que tenemos, la criptomoneda que tenemos, ¿vale? El 100% de Hydra, y aquí te da algunas sugerencias, ¿vale? Highly Recommended Products. Y bueno, poco más. Aquí nosotros veríamos, como os he comentado, el historial de ganancias diarias en Bitcoin, con valor estimado en Bitcoin, esta semana, este mes o en estos 3 meses, como vosotros queráis, podéis filtrarlo. Y lo bueno de estos productos es que son productos que, aunque tengamos en la cuenta pool y nos estén generando en términos flexibles una rentabilidad, podemos retirar cuando queramos. Vamos a verlo directamente. Nosotros aquí podemos darle a Transfer, ¿vale? Y básicamente nos aparece aquí todo un desglose de todas las criptomonedas que existen en la plataforma de KuCoin, con la cantidad que nosotros tenemos, Estimated BTC Values, Available, In Orders, Lookup Amount, Funds Frozen. Funds Frozen es cuando está bloqueado, nosotros lo tenemos disponible, por eso está Available, y podemos darle a directamente Transfer y podemos traspasarlo del pool account al main account si nosotros queremos, ¿vale? Podemos coger el Hydra y transferirlo al main account y de esta manera tenerlo de vuelta en nuestra cartera personal, hacer trading o lo que nosotros queramos. De esta forma hemos visto los productos flexibles dentro de la plataforma de KuCoin, hemos visto cómo acceder a ellos, hemos visto la rentabilidad, cómo ver y cómo traspasar criptomonedas a estos productos, ver el historial de las rentabilidades, así que suscríbete y dale un super like si el vídeo te ha servido. Mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro del mundo de las criptomonedas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!